Buenas noches. Muchas gracias por asistir. Celebramos hoy la tercera conferencia de las previstas en esta conmemoración de la muerte de Jorge Juan y tenemos el honor de que sea don Javier Ciricedo Jover quien nos la imparta. Lo agradezco en nombre de la comisión. El barco fue el instrumento mediante el cual el hombre fue conformando el mundo tal y como lo conocemos, redibujando las fronteras y cimentando las bases de los avances tecnológicos. El gran logro y principal aportación de Jorge Juan a España fue la mejora de la gestión y organización de los centros de producción naval, tanto en lo relativo a la cualificación del personal como a las distintas secuencias de trabajo y, en definitiva, con otra manera de hacer barcos como también de diseñarlos. Este empeño del sabio noveldense se mantuvo hasta el final de sus días, dejando su última impronta a través del primer tratado de ingeniería naval, obra sin duda brillante en contenido y en castellano. Javier Vicedo Jover nace en Alicante en 1964. No voy a hacer un repaso exhaustivo de su currículum porque lo tienen todos ustedes en el anuncio de la conferencia. Es muy extenso e impresionante y además supongo que están aquí para escucharle a él y no a mí. Pero puedo decir que está formado en España y en Estados Unidos de América con los títulos de piloto de aviación civil, ahora mismo retirado, instructor de vuelo e ingeniero técnico de vuelo junto a las calificaciones de reactores, polimotores y vuelo instrumental, con más de 12.500 horas de vuelo al mando como comandante de distintas aeronaves. Posee asimismo la certificación de radiofonista internacional y la calificación de tipo y clase en más de una docena de aviones. Combinando sus quehaceres profesionales, estudia historia en la Universidad de Alicante, especializándose en restauración arqueológica, a lo que posteriormente, y retirado de la aviación, entrará a formar parte del Museo Arqueológico de Alicante, permaneciendo en esta institución durante algunos años. Cerrando su etapa como piloto de aviación, publicó sendos trabajos sobre historia de la aviación española y un manual de vuelo para aeronaves ULM. A lo largo de los años ha colaborado con diversos museos y en 2011 dirigió el proyecto Nave de la Edad del Hierro de la península ibérica. Desde 2021 ha preparado diversos trabajos sobre la figura del almirante Julio Guillén Tato para el Ministerio de Defensa, Asamblea Amistosa Literaria de Novelda y Ayuntamiento de Benidorm, participando en el mes de octubre de 1922 en la jornada dedicada a la memoria de este marino con su conferencia La construcción naval vista por el almirante Guillén Tato. Finalmente, ha colaborado en la materialización de la exposición que sobre el ilustre alicantino ha celebrado el Ayuntamiento de Benidorm bajo el título Guillén Tato, un esteta renacentista, inaugurada el 14 de diciembre de 2022. Como podremos ver, Javier Vicedo es una autoridad importante en el tema que nos ocupa. Le reitero mi agradecimiento y estamos deseando escucharte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias en primer lugar a todos y a todas por venir a un tema que a mí me apasiona, aunque he de reconocer que es complejo en tanto en cuanto es un asunto técnico que muchas veces roza un poco por lo increíble porque lo llevó a cabo el marino más ilustre de la Armada en su momento y el hijo más ilustre de esta tierra en la que me honra estar. Hablar de Jorge Juan y la construcción naval me hice una cábala, un planteamiento hace apenas unas semanas y era cómo enfocar el asunto. Es decir, cómo enfocar el asunto supone el hablar desde una perspectiva puramente técnica de construcción naval con un lenguaje raro para el que no lo conoce, unas nomenclaturas muy complicadas
y la aplicación, evidentemente, de unos conceptos que muchos de ustedes pues no conocen. E incluso les puedo garantizar que en algunos de ellos también yo mismo me sorprendo, ¿no? Porque vas descubriendo un lenguaje que ya está en desuso incluso dentro del marco de la construcción naval actual. En consecuencia, pues dije, bueno, vamos a hacer un paseo mucho más amable hacia la figura de Jorge Juan y en lo tocante a lo que vio, trajo e hizo en España a través de las órdenes recibidas por el marqués de la Ensenada hacia 1748. No obstante, antes de meternos en harina, como se dice de modo coloquial, voy a hacer una breve introducción porque hoy vamos a hablar de navíos de línea. Y cuando se habla de navíos, pues todos, sí, sabemos lo que es un navío y tal, pero en verdad no llegamos a calibrar cuál es el volumen real, qué fue aquello, lo que costó llegar a construir esas catedrales del mar, esas catedrales flotantes, esos, como dice Gaspar de Aranda y Antón, esos bosques flotantes. Y bueno, me he permitido hacer una breve introducción de unos poquitos minutos. Por lo tanto, dentro de estas puntualizaciones, ahora, a ver, me van a permitir que pase rápidamente porque esto lo tenía para el final, pero he pensado ponerlo al principio. Bien, como verán en la imagen, aquí tenemos una pintura, un óleo de un pintor, Carlos Parrilla, en el que se ve representado el Príncipe de Gravina, ese es el título. Este es el Príncipe de Asturias, un navío de 112 cañones que luchó heroicamente en Trafalgar. Consecuencia de ello, pues fue la muerte posterior de Gravina por las graves heridas. Saben que en Lepanto fue una victoria, como dice el himno de la Marina, y la muerte vino en Trafalgar. Una guerra, una batalla más que guerra estúpida, que de haber tenido otros mandos, pues quizás no se hubiera producido. Al lado verán una bandera, la bandera del navío San Ildefonso. Este navío, sin embargo, que también participó en la jornada del 21 de octubre de 1805, la triste jornada del Trafalgar, era un navío menor, un navío de apenas 74 cañones. Sobre esto de la bandera hablaremos luego. El navío de línea fue el instrumento tecnológico más avanzado y a la vez la máquina más sofisticada de su tiempo y fuera de su tiempo, debido a la naturaleza y limitaciones de la principal materia prima con la que fueron construidos, así por los medios también para hacerlos. Para su construcción se requería tal cantidad de madera que un navío de 70 cañones, mucho menor al que ustedes están viendo en esta imagen, según referencias dadas por Cipriano Utrán, que fuera director de construcciones navales antes de la llegada de Jorge Juan, la media de árboles en pie era de unos 2.574 robles y de 3.516 para uno de 80 cañones. Los navíos aún mayores podían consumir cerca de 4.000 robles, más pino para los pisos y forros, abetos para los palos y otras muchas clases de madera para diversas partes del buque. Eran, dicho en palabras coloquiales, verdaderos bosques flotantes. Háganse una idea que los barcos que se pusieron en Trafalgar, en las aguas de Trafalgar, pues abarcaban todos los robledales de la cornisa cantábrica. Todos los robledales de la cornisa cantábrica para su construcción. ¿Cómo vamos? A ver, aquí tienen un corte del navío Príncipe de Asturias, 112 cañones, la dotación en octubre de 1805, se ve un poquito claro, era de 1.141 hombres y la eslora de este buque estaba en 54,14 metros con una manga, es decir, la anchura de 15,5 metros de manga. Gestionar un navío de estas características, como la que tenemos en la imagen, comportaba problemas logísticos descomunales.
El solo recuento de una buena parte de lo que se llevaba a bordo, medido en toneladas actuales, era y sigue siendo auténticamente impresionante. Y para que se hagan una idea, puedo decirles que llevaban, por ejemplo, de carne salada, 20 toneladas, 15 de legumbres, 10 de harina, 45 de bizcocho, un pan durísimo que se cocía varias veces, 2 de sal y mostaza, 6 toneladas de aceite, 9 de vino, 6 de vinagre, 2 de frutos secos, 295 toneladas de agua, 7 de salazón, generalmente bacalao, 10 de queso, 20 de tocino y cecina, 50 toneladas de carbón, 37 de pólvora y 123 de munición para la artillería. En total, estos barcos llevaban 675 toneladas, a los que hay que añadir los cañones con sus carnadas, en este caso 112, armas cortas, fusibles, sables, velas, jarcias, cabos, motonería, anclas tanto de uso como de repuesto, botes y lanchas, maderas, clavos, pernos, tachuelas, breas, topa, cobre, hierro y herramientas para reparaciones. Animales vivos en las largas travesías, no los llevaban en conserva, y enseres de la tripulación. Con esto se podrán ustedes hacer una idea que aprovisionar un buque de estas características no era fácil para el pueblo o ciudad donde recalaban, incluso para los de porte menor. Un barco de estos se plantaba en un puerto como el de Alicante y dejaba la ciudad pues, muriéndose de hambre durante un año. Dicho eso de forma literal. Para que se hagan una idea del tamaño de estas moles de madera, he comparado la eslora de este buque con la cancha de baloncesto. Según la Federación Internacional de Baloncesto, una cancha mide 28 metros por 15 de ancho. 2 canchas unidas son un poco más pequeñas que lo que ocupaba este bicho. Bueno, esto, insisto, es una breve introducción, pero quiero que se metan en la idea de lo que vamos a hablar. No es un concepto sencillo, no es un barquito, no es una lancha, no, esto es algo que produjo y provocó muchísimos dolores de cabeza en las armadas y entre armadas. Este barco, como digo, por su tamaño, esta es la misma bandera que hemos visto en la primera imagen. Esta es la bandera de San Ildefonso, se encuentra actualmente en el Museo Marítimo de Greenwich. Y bueno, pues el barco fue capturado por los ingleses y esta banderita que mide 14,5 por 10 metros era lo que llevaba este barco. El San Ildefonso es mucho más pequeño que lo que hemos visto anteriormente, bastante más. Pero es para que se hagan una magnitud, ¿no? Hay unos señores, esta bandera la sacan de vez en cuando, la tienen guardada, la despliegan, los trozos que faltan son porque marinos británicos en el entierro de Nelson, que fue puesto en la bahía de Westminster como para alardear, ¿no? de la gran heroicidad de este señor, pues bueno, arrancaban cachos, ¿no? Como recuerdo, y hoy en día pues se encuentra como está. También no lo llevo en el guión, pero pensaba decirlo y lo voy a hacer. No ha habido ningún gobierno, ni en el actual régimen, ni en el anterior régimen, ni en este, que haya reclamado a Inglaterra pues esta bandera, que sería lo suyo. Tampoco ha habido ninguna monarquía desde 1805 hasta hoy que hayan dicho, pues la guerra ya ha terminado, aquí tienen ustedes. Después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra devolvió un navío de línea a los franceses, que no lo quisieron y lo hundieron a mitad de camino en el estrecho del Canal de la Mancha. A nosotros, pues no. Pero bueno, ahí queda como constatación de lo que aquello fue. Bueno, he de agradecer al Ayuntamiento de Novelda, al Instituto de Cultura alicantino Juan Gil Albert y a la Asamblea Amistosa Literaria pues el estar hoy aquí, que para mí es una doble satisfacción. La primera, por poder participar y colaborar de manera absolutamente modesta en esta conmemoración del 250 aniversario de la muerte del hijo más ilustre de esta tierra. Y en segundo lugar, y permítame que meta la cuña, y en segundo lugar, porque también coincide con el 50 aniversario de la conmemoración de la muerte del almirante Julio Guillén, en el que estamos celebrando el llamado Año Guillén. Y bueno, la vida de este hombre, como bien saben
muchos de ustedes, estuvo siempre ligada a la figura de Jorge Juan, el cual gustaba llamar su protector. También aprovecho la ocasión que se me brinda para recordar a su hijo menor, al que todos ustedes conocieron, Jorge Juan Guillén Salvetti. Yo tuve la oportunidad de tratarlo en el Museo Naval en mis tiempos en los que menudeaba y hacía mis primeros escarceos en el Museo Naval, y fue siempre una persona amable, una persona de una riquísima educación y exquisita, y bueno, fuera miembro fundador de la Asamblea y secretario perpetuo hasta su prematura muerte, con lo cual, pues bueno, les deseo a todos ustedes el que este año, en el que va a conmemorarse el 250 aniversario, pues bueno, pues sea del agrado no solo de ustedes, sino también del resto del pueblo de Novelda y de todos los que tenemos algún tipo de preocupación por la historia o por la figura de tan ilustre marino. Y dicho esto, voy a empezar diciendo que para hablar de Jorge Juan, que es complicado, muy complicado, y más cuando nos tenemos que meter en un asunto tan sumamente técnico, pues les diré que empiezo mi ponencia diciendo que toda historia tiene una prehistoria. No hay manera de entender el presente o el presente de su momento sin conocer previamente el pasado también de su momento. Por lo tanto, he de decirles que a lo largo de todo el siglo XVII, tanto Inglaterra como Francia marcarían las tendencias o las modas de la construcción naval con un nuevo concepto absolutamente nuevo, que es el navío de línea. Contrariamente, aquí en España todavía se mantienen los mismos principios de la construcción naval usados desde finales del siglo XVI, prevaleciendo el galeón como tipología dominante pues, para las campañas oceánicas de la corona. Sin embargo, se produce en España un adelanto sin parangón por encima del resto de países en lo que es en la organización de flotas y en la producción de normativas para la fábrica de naves, con la sucesión de diversas ordenanzas pioneras en Europa. Medio siglo antes incluso de que Holanda publicase su arte de construir navíos, o que en Francia Jean-Baptiste Colbert impulsase la marina, o que en Inglaterra Anthony Dean escribiera su doctrina de arquitectura naval. Prevalecerá la ordenanza Perdonen, ha salido aquí una cosita. Se ha puesto a reiniciar el ordenador. Bueno, esperaremos a ver. Prevalecerá la ordenanza de 1618 con vigencia durante todo el siglo, por ser la más completa, mediante la cual se construirá en Colindres la Capitana Real Nuestra Señora de la Concepción y de las Ánimas, que describe Gaztañeta en su manuscrito Arte de Fabricar Reales, y votada en septiembre de 1688. Disculpen, pero es que se ha puesto a actualizar el ordenador y empieza desde el 0%. Pues si tenemos que esperar al 100%, creo que hemos visto las imágenes. Si alguien sabe cómo se maneja esto más que yo, se lo agradeceré. Bueno, sí. Ya va por el 6%, iba la mar de bien y de repente ¡pop!, se ha puesto a actualizar. No la puedo parar. Pues nada, pues lo dejamos. No, es que no puedo hacer nada. Nada, no hay ningún problema. Bien, a pesar de los esfuerzos normativos, se continúa con el empirismo, donde empieza el título, tocante al diseño y ejecución de barcos en los astilleros, y subyace en el pensamiento de los maestros constructores la idea de un buque bien proporcional, como entendiéndose la existencia de unas proporciones ideales para cada pieza y para cada elemento, y también para cada medida de un buque. En este momento, o en estas fechas, no se dibujan planos a escala del barco a realizar, cuando en Francia ya es una realidad desde 1690. Tampoco existe una formación reglada en lo tocante a la construcción, como sí ocurre entre los aprendices de los astilleros. En estas ordenanzas aparece por vez primera el término conjunto de galeón-navío. Ya las tenemos desde 1606 hasta 1600 largos, pero en este en concreto ya el término galeón-navío
ya empieza a aparecer, aunque continúa prevaleciendo el galeón muy por encima del otro tipo de nave. Bien, en estos momentos aparece Francisco Antonio Garrote, que quizás para mí sea el primero en el que podamos fijarnos como el antecesor del propio barco, que después será hegemónico a lo largo de todo el siglo XVIII. Pero Garrote no es constructor naval y esto se va a repetir entre todos los teóricos españoles a lo largo de todo el siglo XVII. Escribe su nueva fábrica de bacheles españoles, que es un manuscrito fechado en 1691 y dividido en 24 capítulos con una idea de normativa que nunca llegó a producirse. Y esta normativa era tanto para buques de guerra como para mercantes. Ofrece las medidas de 272 elementos estructurales en 6 órdenes que divide los tipos de barcos que él planifica. Y los describe y aparte los dibuja con el trazado de la maestra, el diseño final del buque en cuanto a las formas de la banda y la popa y algunos elementos estructurales que me hubiera gustado poderlos mostrar y me hubiera evitado tener que dar mayores explicaciones. Esta obra puede ser considerada como de transición entre la construcción naval del siglo XVII y la posterior del XVIII. Pero antes que el propio Garrote y que incluso las propias ordenanzas, que como insisto, la primera es de 1609, en España aparecerán una serie de hombres ilustrados que expresan sus opiniones a base de textos doctrinales de marcado carácter técnico, siendo el primero en aparecer en el año 1537. De entre todos ellos, solo García de Palacio, vamos a ver, hemos llegado al 100%, ahora a ver si tenemos suerte. García de Palacio aportará como novedad los primeros planos impresos de una nao de la carrera de Indias de 400 toneles y otra de 150, los cuales dibuja y describe en su libro publicado en México en el año 1587. ¿Qué ocurre en Francia y en Inglaterra? Pues bueno, también surgen teóricos que escriben lo que ven, como también se hace aquí en España desde el siglo XVI, pero la diferencia con nosotros radica en que los que escriben son, otra vez, tiene más actualizaciones. Bueno, pues nada, mala suerte. Entre los que escriben son todos ellos los propios constructores, cosa que aquí no ocurre hasta bien entrado el siglo XVIII. Aquí los que escriben son todos teóricos, de procedencias varias, pero ninguno es constructor naval. En Inglaterra, Anthony Dean escribirá un tratado en el que se observa el primer indicio de aplicación de los principios científicos, aplicado evidentemente a la construcción de barcos. Es constructor naval, maestro carpintero, además de ser alcalde de su pueblo y miembro del Parlamento inglés. Rediseña, eso sí, la cuaderna maestra por medio de arcos de círculo. Un poco puedo mostrárselo. Y la explica. Es un método que seguirá vigente en examen marítimo. El libro de Jorge Juan, publicado en 1771. Otro constructor inglés especialmente interesante es William Sutherland, que publicará en 1717 su obra Shipbuilders Assistant, aunque fue escrita esta en 1711. Pero por su importancia, este libro será reeditado incluso hasta llegados los años 70 del siglo XVIII. Y fue ampliamente comentado también por Jorge Juan en su tomo segundo del libro Examen Marítimo, transcurrido nada menos que 60 años desde su aparición. En la Francia, sin embargo, de Luis XIV, se incentivará el diseño y la arquitectura naval entre gente ilustrada, capaz de trasladar al papel las formas de un barco. Aparecen obras como el Árbol de Colbert, documento anónimo de 1670 en el que se ilustra la construcción de un navío de 80 cañones y se describe mediante dibujos pieza a pieza, o la arquitectura naval de Dacier, publicada en 1677. Destaca, no obstante, Blaise-Olivier, que es constructor naval y será comisionado por el rey de Francia para que observe qué se hace en Inglaterra, en el campo de la construcción naval. Olivier viene a hacer lo mismo que Jorge Juan, pero en 1737, es decir, con una diferencia de 12 años de antelación. Contrariamente a nuestro hombre,
Este constructor no es de ciencia, no es hombre de ciencia, pero sí es ilustrado y entiende y escribe con precisión y detalle todo lo que observa en los astilleros de la ribera del Támesis. Un año antes escribirá un tratado de construcción naval completísimo en el que describe elemento a elemento cada parte que compone un navío, cómo se elaboran las maderas, sus uniones, sus formas y, ante todo y sobre todo, sus medidas. En España, bueno, pues la España de comienzos del siglo XVIII, subsisten, como digo, los mismos principios de la construcción naval del siglo anterior. En cuanto a la cifra de buques, esta es exigua en los primeros 15 años de este siglo XVIII, con apenas 26 unidades de guerra, de las que apenas quedarán 5 años después 10 en un estado más o menos bueno de poder ser usado. Inglaterra, no obstante, en esas mismas fechas contabilizará 117 navíos de línea y 84 fragatas, con un total de 10.710 cañones embarcados. La cantidad es verdaderamente abrumadora. Bueno, también hay que tener en cuenta que Inglaterra tan solo tiene una frontera que proteger, es el mar. Nosotros tenemos, pues bueno, un montón de kilómetros cuadrados para proteger y muchas fronteras a su vez, con lo cual, pues bueno, la cuestión cambia radicalmente. Ya en 1712, Gattañeta proyectará un nuevo sistema de construcción para buques de 60 cañones de título, proporciones de las medidas arregladas a la construcción de un bajel de guerra de 60 codos de quilla, conteniendo los primeros planos modernos de España y que aplicará y modificará en 1720 en sus proporciones de las medidas más esenciales, donde establecerá definitivamente la diferencia entre estos y los mercantes, siendo los de guerra los de mayor longitud, altura y anchura. Se inspira en el modelo de construcción francés, tomando como medida principal la eslora y de ella el resto de medidas, determinando el número de cañones con el que clasificar a los buques. El resultado final sería el de barcos realizados bajo la óptica de un método propio con bases teóricas, pero resueltos con soluciones puramente prácticas. Todavía, a pesar de que hay escritos, hay gente que razona y saca cuentas de lo que hace los astilleros, la realidad es otra. Presentaba el inconveniente de los excesivos usos eslora en relación al número y potencia de artillería, con frecuentes problemas debido al arrufo y al quebranto. Los marinos lo sabrán, ¿no? Cuando cabalgas sobre una ola, pues los pesos muertos de proa y popa caen, y cuando estamos en el arrufo, lo contrario, cuando cabalgas sobre el seno de una ola, el centro del barco, que pesa mucho, cae y entonces el barco abre juntas y entra al agua. Este será un problema que encontraremos prácticamente durante todo el siglo. Sumándose, claro está, altos costes de producción, tanto por su tamaño como por el método de Barenga-Genol empleado en la construcción y que describe y dibuja en su arte de fabricar reales el propio Gattañeta. Sin embargo, el alargamiento de sus cascos les dotará de unas excelentes cualidades marineras, cosa esta que gustará a los ingleses muchos años después. Vamos por el 12%, vamos mejorando. Bien, este método presentaba dos problemas. El primero y principal era el elevado consumo de madera con elementos estructurales de una sola pieza, lo que obligaba a emplear árboles de formas concretas cada vez más escasos. El segundo problema es que no hay un diseño previo de la estructura o carpintería transversal, lo que serían las cuadernas, y la longitudinal partimos de la quilla, roda, codaste. Y las piezas debían ser labradas sobre el mismo buque. Yo había preparado unos dibujos donde se explica el por qué se labran sobre el mismo buque, partiendo de tres elementos principales, que es la quilla, es el elemento más largo y más recto del barco, el branque o roda, codaste, y después se planificaba, eso sí, previamente, la cuaderna maestra, y las cuadras, que estaban más o menos a un tercio de cada una de estas. Con ellas se colocaban los listones rectos y muy largos, llamados bagras, bagaras o madres, y uniéndolos desde la proa y pasando por el ancho de estas tres cuadernas, daba la forma del barco.
Según íbamos subiendo, estos listones daban otras formas y entonces finalmente se conseguía esto. Pero como no había una planificación, un diseño previo, había que trabajar, que labrar a golpe de azuela y de hacha esos maderos hasta la conclusión del barco encima del mismo buque. Con lo cual era un desperdicio absoluto de madera y también una pérdida absoluta de tiempo. El resultado final, barcos muy caros. Estas razones serán la causa del abandono de este sistema por la lentitud con la que se fabricaba y la pérdida de enormes recursos. Bien, entonces, ¿cuál es verdaderamente el estado real de la Armada en la primera mitad del siglo XVIII? Tenía preparado un gráfico, estamos en el 17%, por lo cual, si lo iba a saber, lo hubiera hecho más grande, pero lo he hecho muy chiquitín porque era simplemente para saber cómo tenía que pensar. Pero vamos a hacer un ejercicio de presionar la vista. Hacia 1700-1709 tenemos dos altas, tenemos un buque en activo y causan baja 2. De 1710 al 19, 22 nuevas altas, un 9 en activo y causan baja 12. De 1720 al 29 tenemos también 30 nuevas altas, 25 quedan en activo y causan baja un total de 18. Del 30 al 39, 22 altas, 35 en activo y causan baja 12. Y de 1740 a 1749, previo al retorno de Jorge Juan de su misión en Londres, tenemos 20 nuevas altas, nos quedan en activo 11 buques y causan baja un total de 37. Las razones de tan alto número de bajas se pueden concretar en 3 puntos esenciales. El primero, las faltas de carena debido a los escasos recursos económicos para ello. La solución en muchos casos pasará por desguazarlos incluso con muy pocos años de vida operativa. La segunda causa, entiendo yo, algunos autores e investigadores también lo consideran que es debido a una marinería muy poco especializada y no profesional frente a una oficialidad muy buena. Se suceden muchas pérdidas por naufragio y capturas, como ahora veremos. En cambio, la tercera, podemos decir que no son barcos malos, ni mucho menos desde el punto de vista constructivo, y de hecho el enemigo, especialmente Inglaterra, para eso son muy pocos, prefiere capturarlos a hundirlos. Después los enrola en la Real Armada de Su Majestad. La siguiente imagen, todavía más pequeñita, vamos a ver, pongo las pérdidas que ha tenido la Real Armada también en la primera mitad del siglo XVIII. Bueno, hundidos por acción de combate por el enemigo, 0. El enemigo no nos hunde en la primera mitad del siglo XVIII ningún barco en acción de guerra. Sin embargo, sí que nos captura 14 unidades, nada menos. Barrenados por la tripulación, es decir, se le hace un agujero para que se hunda, tenemos un total de 17, algunos por unas causas mayores, ¿no? Para que a lo mejor una rada, una ensenada que proteges, está asediada por la marina del enemigo y para que si entran no puedan salir o para que directamente no entren, se hunden los barcos y evitan que por la altura golpeen y no puedan penetrar. Era una práctica cara, hay documentos que son de chiste, por cómo lo relatan, en los que, bueno, el señor de la hacienda pone al capitán, lo pone a parir, y el otro le explica, si hubiera usted estado aquí, se hubiera dado cuenta del por qué lo hacemos. Es algo curioso. Después tenemos una cifra para mí muy alta, que son 20 navíos perdidos por temporales. Y después 3 por incendios varios. No había luz eléctrica, un simple candil, una vela, un tal, puede provocar, vaya usted a saber qué, un calafateado, calentar la brea, puede ser cualquier motivo. Pero después lo que es todavía más difícil de digerir es el número de desguazados en puerto y astillero, que asciende a 27 los barcos. 27 es una cantidad para las cifras que hemos barajado antes de cómo era el estado de nuestra armada. 27 es algo absolutamente terrorífico. Bueno, muerto Gastañeta en 1728, los diseños prevalecen inicialmente
aunque poco después se producirán cambios técnicos debido a las aportaciones introducidas por dos franceses, Cyprien de Autran y Jean-Pierre Boyer, y que en esencia serán muy similares a lo que se va a observar en la construcción francesa, principalmente en Toulon. A pesar de que Boyer es de Brest, nacido en Brest, él se forma junto con Cyprien Autran en Toulon. Ambos son constructores, formados como tal cosa, e hijos de constructores. Bueno, tenía una imagen de cómo ahora ya no es el sistema Barenga-Genoa, sino que son unas cuadernas mucho más evolucionadas y más modernas. Pero bueno, estamos en el 22%, por lo tanto no creo que lleguemos a ello. Bueno, estos franceses que traen este sistema de construcción incorporan el uso de cuadernas dobles que son encoramentadas, es decir, van sujetas con pernos en los dos planos y diseñarán entre estas dos cuadernas o cuadernas dobles unos espacios entre ellas, ¿no? Que en algunos casos llegaron incluso a rellenarse con los morteros que después resultaron ser terroríficos, porque el mortero absorbía humedad y la humedad quedaba ahí y la pudrición en la madera era tremenda. Sabemos que estos constructores hacen uso de planos, aunque de Autran y Boyer creo que poco hay, por no decir que nada a día de hoy, que permiten elaborar de forma gráfica las piezas diseñadas previamente con sus gruesos y medidas. Y el diseño y la construcción naval dejará de ser un arte para pasar acabando siendo una reflexión científica, que es lo que a fin de cuentas se va buscando poco a poco. Es decir, ese empirismo, esa transmisión de conocimientos de padre a hijo o de maestro a aprendiz, pues se irá progresivamente abandonando en pro de una formación reglada dentro primero de los arsenales, astilleros y arsenales, y posteriormente en las escuelas de formación, que aquí tardarán mucho todavía en ponerse en marcha. A comienzos de los años 30 de este siglo XVIII aparecen libros y nuevos escritos de arquitectura naval cuyos autores, por cuanto lo que escribe, son manifiestamente constructores que hacen barcos y describen, ya por primera vez, cómo se hacen a pie de astillero. Son documentos interesantísimos, algunos de ellos ricamente ilustrados y con gran cantidad y profusión de datos relativos a maderas, medidas, pertrechos, artillería y un largo etcétera. Destaca por la profusión de imágenes el llamado Álbum del Marqués de la Victoria, aunque de nuevo estamos frente a un autor que no es constructor naval. Compendia, mediante la observación, todo el conocimiento de nuestra Marina desde 1719 a 1756, con voluntad enciclopédica y pedagógica, algo muy importante, pero sin aportar ninguna solución propia. Autran, sin embargo, sí escribirá un memorial, abro comillas, de maderas necesarias para un navío de 70 cañones, expresando el nombre de cada pieza, sus anchos, gruesos y largos, y la figura que han de tener. Cierro comillas. La única referencia a este documento, que desapareció hace mucho, la tenemos en Fernández Duro, que en su tomo, creo que es el 6, de Armada Española, hace mención a la existencia de este reglamento o tratado de construcción, del cual no sabemos más que el título. Y llegamos con ello a Jorge Juan. Había que dar un pequeño paseíto por qué era lo que hacíamos y cómo estaba la ciencia al momento, para entender aquello que le envían a buscar, encuentra y trae. Bueno, este ordenador creo que va mal, que está reparándose la unidad. Pone aquí. Bueno, no pone nada. Está un poco tocado. Bien. Llegamos al binomio formado por Jorge Juan y Santacilia y Zenón de Somodevilla y Bengoechea, el primer marqués de la Ensenada, el secretario de todo, como lo llamaban en su momento. La llegada del marqués de la Ensenada a la Secretaría de Marina fue en 1743 con Felipe V, y lo mantiene incluso su hijo una vez muerto este.
El motivo por un cambio global en la construcción naval española que estaba absolutamente esquilmada en todos los sentidos, con miras a una renovación tecnológica sin precedentes. Es la primera gran renovación tecnológica que ocurre en España, hecha por este hombre, por este estadista, ¿no? Y dado que la guerra contra Inglaterra se encontraba en un punto muerto desde prácticamente 1742, a pesar de algunos episodios puntuales, aprovechó este paréntesis para formar un plan de rearme y de modernización de la Marina, clave a su vez también para entender y para defender el vasto dominio colonial español. Hay dos factores clave. Primero, la paz no puede sostenerse sin una fuerza naval poderosa. Y la segunda, que no es baladí, hay que proteger un imperio de aproximadamente 16 millones de kilómetros cuadrados. Ayo dice en Senada al Rey en una carta fechada en 1747 que en 8 años de paz pueden construirse en España y Cuba 50 navíos de línea y prepararse todos los pertrechos que se necesiten para su armamento. Esta cifra acabaría elevándose a 60 navíos y 35 fragatas de distintos portes que, en unión con la Marina francesa, podían contrarrestar el vasto poder marítimo de Inglaterra con cerca de un centenar, ojo, de navíos de entre 60 y 100 cañones y más de 150 fragatas de hasta 50 cañones. Es decir, la diferencia era descomunal, no había manera de alcanzar, incluso nunca llegamos, unida Francia y España, jamás llegamos a alcanzar a Inglaterra, ni incluso en los barcos menores. Perdón. Y sigue en su aproximación al monarca diciendo, abro comillas, no hay potencia en el mundo que necesite más la fuerza marítima que la de España, pues es península y tiene que guardar los vastísimos dominios de América. Y mientras España no tenga una marina competente, no será considerada de Francia e Inglaterra. Para ello necesita barcos en gran número, pero previamente a hacerlos es necesario disponer de unos conocimientos muy precisos de cuántas novedades y adelantos tecnológicos circulan por Europa y principalmente por Inglaterra. En una carta al embajador español en París, critica duramente lo que entiende es el factor principal sobre el que se asienta el deterioro que ya se hace largo de la Marina española y dice, abro comillas, ni constructores ni maestros de jarcia y lona hay en Francia y en España, y en ambos reinos está muy mal entendida la economía. Y añade, vuelvo a abrir comillas, de mecánica somos ignorantísimos, sin conocerlo, que es lo peor. No oculta que una marina eficaz y disuasoria requiere de gentes formadas en todos los ámbitos técnicos de la construcción, pero sobre todo es necesario crear un sistema de gestión y organización muy precisos. Y esto es lo que, bien o mal, buscará Ensenada en el feudo de la mayor potencia naval de la época, en Inglaterra. Opiniones como la del Marqués, opiniones malas, evidentemente, como las del Marqués, ya se rumoreaban en los arsenales y entre las dotaciones de los buques, principalmente entre la oficialidad, claro está. El propio Ulloa de la Torre y Giral, que todos también conocéis sobradamente, manifiesta su mala opinión respecto a los navíos del sistema anterior, diciendo, abro comillas, son tormentosos y propensos a desarbolar y de regular presencia, de poco aguante con vientos recios. En aquella construcción se vieron navíos defectuosos, unos de poquísimo andar, otros balanceadores, otros duros de caer, otros de mal gobierno y entre ellos unos remendados con embonos, otros con armoladuras más cortas de lo regular. De estas precauciones, para cuando con los vientos se forzaba algo, sucedía el dividirse los que componían las escuadras, tirando cada uno por su lado. Bueno, creo que aquí no hay comentario que decir. La crítica, no obstante, de Ensenada y Ulloa es, a mi modo de ver,
algo excesiva, porque los navíos que no sufrieron tales suertes alcanzaron una extraordinaria longevidad, como el Princesa, el navío Princesa del sistema de Outram, que llegó a los 53 años de vida operativa, o el Rayo, que llegó a los 57, y ya el Fénix a los 58 años. Para un barco de madera eso ya es algo increíblemente longevo. Por tanto, yo me atrevo a decir que ni todos fueron tan buenos, ni todos fueron tan malos. Las razones reales quizás vayan en la dirección de los 3 puntos que he señalado anteriormente. Llegado a este punto, el pensamiento de Ensenada podemos resumirlo con lo siguiente. Lo primero es que Inglaterra, en materia de construcción naval, está muy adelantada respecto a Francia y a España, por lo que la supremacía en los mares es consecuencia de las innovadoras o innovaciones técnicas de sus buques. Se impone, como segundo punto, la necesidad de encontrar la manera, aquí en España, de construir más barcos con un menor empleo de recursos y tiempo, pero sobre todo, y lo principal, que resulten estos más económicos, más baratos. No tuvo en cuenta, sin embargo, o no supo, tampoco puedo decir más al respecto, que los ingleses tenían 4 veces más barcos que España en todos los tipos y portes, en todos. Disponían de una fortaleza de artillería mayor a la nuestra. No mejor, pero sí mayor. Y disponían también de dotaciones mucho más profesionales. Eso no cabe ninguna duda. Además de una perfecta organización a nivel industrial en sus astilleros, unas secuencias de trabajo en ellos perfectamente organizadas y un sistema logístico impresionante. Tampoco supo Ensenada que la construcción naval inglesa no era tan ideal como podía parecer a primera vista, a pesar de sus muchos éxitos en los mares. La base sobre la que se regulaba era la de los llamados establishments. No nos enseñan nada nuevo, nosotros ya siglo antes ya hacíamos esos mismos, pero aquí los llamamos ordenanzas, normativas, allí les llaman establishments. Ordenanzas, a fin de cuentas, digo, siendo los de 1745, vigentes en los tiempos en que Jorge Juan está en Londres, malos, según afirman los propios ingleses, debido a que los navíos sujetos a estas normativas eran de escasas propiedades marineras, poco veloces, cortos de eslora respecto a sus homólogos franceses y españoles, y de 3 cubiertas, donde la batería de mayor calibre, que siempre está en la más baja, quedaba inservible con mala mar. Cuando hay mar gruesa y mala mar, si abres las puertas, entra el agua y adiós el barco. Entonces, eso se le llama tenerlas floreadas, es decir, fuera a una altura o nivel suficiente que con una mar que no sea salvaje, pues permita poder abrir las puertas, sacar las bocas de los cañones y abrir fuego contra el enemigo. Sí tenían, sin embargo, la ventaja de que los elementos estructurales de la carpintería transversal se fabricaban mediante la superposición de piezas de menor tamaño, permitiendo el aprovechamiento de restos y recortes de madera. Nosotros empleábamos árboles enteros para una pieza, allí utilizaban todo. La pieza más pequeña no hay ningún problema. Utilizo un pequeño taquito que llaman chocks, los ingleses aquí le llamamos choques, y bueno, es una manera de poder empalmar, da una dureza a la madera tremenda y se aprovecha todo trozo del árbol. Aquí no se aprovechaba, se iba a la caldera, directamente la madera para la brea o para otros menesteres. Hacían uso de caballería de madera tanto en cuadernas como en los forros, a excepción de las grandes piezas estructurales, con una importante reducción de pesos, claro está. También disponían de una organización en la fabricación seriada de todos los elementos estructurales muy buena. La construcción era estandarizada, permitiendo producir buques en cualquier astillero. Y lo más importante es que esta construcción en sí misma era mucho más sencilla y mucho más económica que la francesa o española. Y esto es lo que vino a ver Jorge Juan en su misión a Londres, que es
lo que vamos a... Gracias por... Bueno, aquí tenemos a Jorge Juan y Zenón de Somodevilla. Y bueno, pues pasamos a la misión en Londres. Perdón. El marqués de Ensenada firmará el 27 de octubre de 1748 una instrucción reservada, abro comillas, de lo que de orden del rey debe observar el capitán de navío don Jorge Juan en los encargos del servicio de su majestad. De toda la instrucción, lo que verdaderamente nos interesa, al menos lo que a mí me interesa, es la concerniente a la construcción naval y podemos leer en ella. Luego que llegue a Londres, procurará con la maña y secreto posible adquirir noticias de los constructores de más fama en la fábrica de navíos de guerra de aquella corona, valiéndose de los medios que le diese su prudencia y aprovechando, las ocasiones que le facilita el estudio o la casualidad. Tratará la forma de ganar a uno o dos de estos constructores para que vengan a Madrid y se empleen en la construcción de navíos para su majestad en nuestros arsenales, pero bajo la precisa condición de que han de enseñar a 2 o 3 o más oficiales nuestros el arte de fabricar. En los mismos términos se gobernará para enviar a Madrid maestro de jarcia, otro de lonas y de instrumentos marítimos. Visitará los arsenales de mayor nombre en Inglaterra y siempre con el disimulo de una mera curiosidad. Formará y remitirá plano de ellos y de sus puertos. Examinará todas las obras que hubiere en ellos y las que estén haciendo, sean muelles, diques, almacenes u otras pertenecientes a marina y dirigidas al fin de poder armar y desarmar los navíos con facilidad y prontitud, conservar las maderas de construcción, arboladuras y demás utensilios y pertrechos. Continúa diciendo, y vuelvo a ver comillas, deberá informar de las novedades que, según últimas noticias, parece que quieren hacer los ingleses en la construcción y, además, hará y remitirá plano de un navío de cada clase de los que se compone la armada inglesa, incluso fragatillas de remos, brulots y bombardas, con expresión de todas sus medidas y de todas las arboladuras y aparejos. De lo de concerniente a hacer planos y levantarlos de los buques ingleses no tengo noticia. La documentación que yo he manejado, que manejé hace muchos años, sobre esto no encontré nada al respecto e incluso dudo que hiciera tal cosa, salvo pienso que una vez cerrados los pactos con los constructores ingleses, estos les facilitasen aquello que se le pide en la construcción. Levantar planos y tomar medidas no es cosa fácil. No es cosa fácil para una sola persona y menos para hacerlos de todos los buques de la Armada. Y además tendrán que tener ustedes en cuenta que un arsenal de marina era algo, pues como los arsenales actuales, cualquiera no entra. Oiga, venga a visitarlo y déjeme que entren los barcos y además que vea cómo son los misiles que les van a lanzar. Usted era... No, esto así no funciona. Y en aquel entonces, Inglaterra, como hoy, a pesar de que hay aviación y hay otras tecnologías, la Royal Navy era y es la joya de la corona. Por lo tanto, no era fácil. Antes lo hemos hablado Augusto y yo, tenía que observar pues, desde las riberas del Támesis, que estaban cercanos a las aguas y, bueno, a golpe de pájaro con un catalejo por observar qué es lo que había. Pero entrar, lo dudo. De hecho, en los archivos no hay documento, al menos yo no he encontrado documento para ser del todo prudente en mis palabras, en el que se diga que hiciera algún tipo de plano. Jorge Juan no era constructor, y sus conocimientos pues, serían los propios de la época de cualquier oficial ilustrado de la Armada. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No obstante, de un modo u otro demostrará, eso sí, unas aptitudes
extraordinarias en unas condiciones ciertamente complicadas. La misión en Inglaterra no tuvo que ser nada fácil. Para gestionar con éxito todo lo ordenado por Ensenada y a la vez ejecutarla con precisión quirúrgica, y esa palabra la digo mucho, lo que este hombre hizo fue de precisión de cirujano, porque hizo todo aquello que se le pidió, no puso ni quitó una coma. He leído autores que no, hizo esto, hizo lo otro, y llegará el día en que dirán, y fue el primero que puso el pie en la luna. No, no. Jorge Juan no hace falta que se le encumbre más de lo que por sí mismo logró. Y fue mucho. Fue un científico newtoniano, creo que sin parangón, pero de ahí a decir lo que no es, creo que no le hacemos un favor. Creo que sería todo lo contrario, hacerle un flaco favor. ¿Por qué? Pronto que tarde aparecerán documentos y a lo mejor nos podemos llevar sorpresas. Entre los encargos de Ensenada está el comprar instrumentos de navegación, adquirir modelos de navío. Modelos son maquetas a escala, obtener planos de los puertos, informarse de si hacen barcos mercantes, conocer la flota inglesa, su número y tamaño, la fabricación de jarcia y de velas, los arsenales, examinar las instalaciones para diques, almacenes para conservar madera, las condiciones sociales de los trabajadores, asilos, hospitales, como es la cirugía, lanas, metales, metalúrgicas, maquinarias, cómo se fabrica el lacre, algo importantísimo para la correspondencia oficial de la época, y así hasta un total de 30 puntos contenidos en esta instrucción. Llega a Londres el 2 de marzo de 1749, acompañado de dos guardiamarinas de Cádiz, José Solano y Pedro de Mora, e inmediatamente se pondrán sobre el terreno, repartiéndose el trabajo de campo. Solano informará de todo lo relativo a buques, artillería y maquinaria. Mora, sin embargo, tratará el asunto de la economía, hospitales y cuestiones de ámbito social. Jorge Juan, por su parte, se dedicará a gestionar los contactos con los constructores navales y a coordinar y cifrar los informes recibidos de sus subordinados para enviarlos a España. Jorge Juan no es, tal y como se le presenta actualmente, en prensa, incluso en trabajos, que me sorprenden por los autores que lo dicen. No es un espía de James Bond, no lo es, a pesar de que hace una labor que podemos entender de espionaje. Esa idea moderna de espionaje no es la que hace Jorge Juan. El espionaje que él hace, que sí hace, en verdad, es un espionaje industrial y no era una práctica aislada en la Europa de entonces entre las potencias europeas. De hecho, recordemos lo hecho por Olivier. Olivier es comisionado por el rey de Francia a ver qué hacen los ingleses. Lo dice así en el documento, pero no lo dice más claro. Mira, vaya usted ahí y espíe hasta las trancas, a saber qué es lo que lo dice más suavemente, pero ya lo hace muy bien. Y después, bueno, lo mismo que hace Olivier ocurre con otros constructores navales de Brest, de Toulon y de Rochefort en 1739, en el que ya no solo van a Inglaterra, sino que irán también a Holanda o Suecia o a Italia a ver qué se puede. Los ingleses, que para esto son muy suyos, bueno, para todos son muy suyos y nunca reconocen determinadas flaquezas, también hacen lo mismo, pero lo hacen con otras artes. La diferencia entre lo que hacemos españoles y franceses y quizás otros de otras nacionalidades respecto a los ingleses es que ellos no desplazan ni a marinos ni a constructores a observar cómo son los barcos. Ellos, cucos que son, lo que hacen es, pues bueno, aprovechar los barcos que capturan mucho, su política no es hundirlos, es capturarlos, y los estudian. Y principalmente los barcos que más les gustan pues son los franceses. El 74 cañones a ellos les preocupa mucho. Y los españoles, como ya ocurrió con el Princesa y con otra serie de barcos,
que no copian, como algunos piensan, el Princesa no es un barco de Autrán, de 1731, no lo copian. Sí copian, sí capturan, sí toman sus proporciones que les parecen ideales para el tipo de barco que es de 70 cañones. Además, hay un dato que me gusta a veces contar, ¿no? La Princesa tiene un combate contra tres navíos de 70 cañones de su mismo porte, ¿no? El Oxford, el Kent y el Lennox. Y bueno, ya estaba medio desarbolado por un temporal. Los ingleses lo ven, van a por él y tienen un combate, un rifirrafe de cañonazos de 6 horas. Después de 6 horas ya la Princesa, que ya andaba ya corto de trapo, tiene que arriar bandera al capitán y bueno, rendirse y lo llevan. Dejó fuera de combate a 2 de los 3. Es decir, no era precisamente un mal barco. Bueno, el punto más complejo de los 30 que componen esta instrucción reservada es sin duda alguna el reclutamiento de los constructores navales. Jorge Juan en Inglaterra dispone de la colaboración de un sacerdote, el padre Lynch, el cual será el enlace en Londres para gestionar los contactos que no contratos con estos constructores. El único que exige contrato es Edward Bryan. Bryan no tiene problemas, él es inglés, el resto son irlandeses. Las persecuciones de los jacobinos y todo el rollo este no le viene por lo que viene y punto pelota. Y él sí exige un contrato, el resto pues vienen casi de palabra. Finalmente, y tras no pocos incidentes, saldrán hacia España de manera escalonada y clandestinamente unos 82 técnicos ingleses e irlandeses y también sus familias a trabajar en el nuevo programa naval de la corona española. Estos constructores ingleses fueron Richard Ruth, Edward Bryan, Matthew Mullan, Edmund Hill y David Howell, a los que hay que añadir 5 ayudantes de construcción. No he dicho los nombres porque son muy largos de contar. 4 contramaestres, 2 maestros armadores, 2 de jarcia, 1 de agricultura, 1 de aparejar, 10 carpinteros de ribera, 5 carpinteros de lo blanco, 2 herreros y 2 aserradores. El primero en llegar a España vía San Sebastián es el irlandés Richard Ruth en marzo de 1750, considerado en su país, si no el mejor, uno de los mejores constructores navales del momento. Pasa destinado a Esteiro y Ferrol. Esteiro era el astillero junto a Ferrol con su ayudante, donde también llegará Mullan, junto a diversos especialistas, y entre 1757 y 1759 Ruth se traslada a Guarnizo para dirigir una serie de construcciones donde también lo hará Mullan, que posteriormente irá a la Carraca sustituyendo a Autrán, quedémonos con el nombre que ya hemos hablado antes de él, lo que provocará los primeros desencuentros de Autrán, con Jorge Juan. Finalmente acabará sus días en La Habana, donde morirá y será sustituido por su hijo Ignacio, famoso por construir el llamado por Pérez Galdós, el Escorial de los Mares, el monstruo de 140 cañones Santísima Trinidad. Howell, en cambio, irá a Guarnizo. Bryan tirará al arsenal de Cartagena, que está recientemente casi a punto de estrenarse, junto a su ayudante Richards, y Hill a la Escuela de Guardias Marinas de Cádiz. Una de las claves quizás la más interesante de las claves del programa naval de Ensenada, lo constituía la readaptación de los arsenales que ya habían. Cartagena se estaba remodelando, haciendo nuevo, pero ya tenían arsenales del siglo XV, es decir, como tal, ya se hacían galeras, etcétera, etcétera, pero había que reacondicionarlo todo a un nuevo tipo de construir. Y bueno, pues estos arsenales estaban los principales, la Carraca en Cádiz, Ferrol en Galicia y Cartagena
aquí nuestros vecinos, estaban en unas condiciones de obras civiles e hidráulicas para gradas y demás, y de ampliaciones previstas desde 1749 muy avanzadas. Y Jorge Juan, a su vuelta de Londres, pues era el responsable de su supervisión. Hay un punto en la vida de Jorge Juan que es el chico para todo. Está en todos los puntos de importancia y de tomas de decisiones. De ellos el Senado dice, abro comillas, la marina que ha habido hasta aquí ha sido de apariencia, pues no ha tenido arsenales que en el fundamento debiera haberse tenido. El plan aumentará el número de barcos, como hemos dicho, y también en el número de gradas de construcción. Está en ello. Pero disminuirá el plazo para la puesta en marcha de una nueva fuerza naval. El pretender plantar 20 quillas al mismo tiempo y botar los barcos en un plazo de apenas 10 meses. Esto era lo que Ensenada pensaba para sí. Después de la práctica sería algo distinto. Con ello llegamos a los primeros navíos, que son los llamados experimentales, que después convocaría la famosa Junta de Constructores de Madrid del año de 1752. Al tiempo de la llegada de los constructores y en plena fase de pruebas y de afianzamiento de los nuevos conceptos constructivos, Ensenada apresurará la construcción de los primeros navíos conforme al nuevo sistema. No obstante, la puesta en marcha del modelo inglés no podrá producirse en el primer intento con los navíos ya previstos a construir en La Carraca, Ferrol y Cartagena. El enorme acopio de maderas cortadas ya antes y no del todo curadas obedecían a las formas y dimensiones ordenadas por Outram en 1746. Esto significaba que gran parte de ellas eran inservibles para ser utilizadas en el nuevo diseño propuesto por Ruth, quien había elaborado un plano de navío de 70 cañones, ojo, como también lo había realizado Mulan, a petición ambos del comandante general de Ferrol, que es Cosme Álvarez. Y este es el modelo elegido para las primeras unidades de nuevo desarrollo. Esta situación provocó diversos desencuentros al no ponerse de acuerdo ingleses y españoles sobre qué maderas de las existentes del programa de Outram podían ser útiles y cuáles no. La solución muy a la española pasaba por cortar nueva madera con dos inconvenientes. El primero, el aumento que suponía el gasto. Y el segundo, pues porque por la premura, el tener que hacer uso de madera en verde, porque no había tiempo para curarla, si la cortada unos pocos años antes todavía estaba en proceso de curación y pues recién cortada la cosa se complicaba mucho más. Lo que de entrada, utilizar esta madera en verde iba a suponer un serio problema, como después veremos. Con el fin de evitar un nuevo e innecesario desperdicio de madera, se le pidió a Ruth la elaboración de un memorial firmado, y abro comillas, de todas las piezas de madera y tablones que serán necesarias para un navío de 70 cañones, para que se arregle a ellas en la corte. En este memorial quedarán reseñadas pues, todas las medidas, el número de ellas y dibujos de sus formas que debían de llevar estos navíos conforme a su diseño. Ruth lo hará en apenas unas pocas semanas y remitirá copia a la corte, también a Cosme Álvarez, que advierte rápidamente a Ensenada de lo que se ha hecho, y de allí se envía al resto de los arsenales. Junto a lo redactado, se construirán modelos a escala por primera vez, por carpinteros de lo blanco que en esencia eran planos tridimensionales con los que estudiar tanto el desarrollo de la construcción como las formas finales de todos los elementos estructurales con los que facilitar, incluso por su observación, la tala. Aún así, con importantes cambios forzados por el desarrollo de los hechos respecto al modelo puramente inglés de construcción, que era lo que a fin de cuentas, o era por lo que a fin de cuentas se había contratado a los constructores ingleses y habían sido traídos por Jorge Juan, se pusieron en grada las quillas de los navíos Asia, Septentrión, Fernando y África,
desde junio de 1750 a marzo del año siguiente, junto a una fragata de nombre Galga y el paquebote Marte. Estos primeros ensayos no dan los resultados esperados, siendo buques con una relación de eslora-manga superior a lo de los sistemas precedentes. Es decir, los nuevos navíos que vamos a construir eran, si cabe, mayores a los que venían a sustituir. Y nos quejábamos de que eran largos. Aunque cómodos de navegar, de gran plan y floreados de artillería. Es decir, la artillería más baja queda siempre por fuera del agua. Sin embargo, ni Autran ni tampoco el propio Ensenada eran conscientes de que los diseños de Ruth para navíos de 70 cañones eran en dimensiones idénticos a los de los establishments de 1745, lo que suponía ser el modelo más moderno de tipo de buque de construcción inglesa. Y a fin de cuentas era lo que se buscaba, la tecnificación y lo de más rabiosa actualidad en Inglaterra. Puesto en marcha el nuevo sistema a la inglesa y ante los inconvenientes de fábrica y defectos posteriores detectados en los llamados navíos experimentales, Ensenada convocaría hacia 1752 una junta de constructores en Madrid, de la que formarán parte de los comandantes de estos navíos experimentales Jorge Juan, Autran, Bryan y Ruth, también Mullan y Hill, para evaluar los trabajos realizados y aportar soluciones a los errores hasta entonces observados. Tras varios meses de deliberaciones, 9 fueron en total, la principal conclusión de la Junta fue la aprobación de un tipo y característica de navío de 68 cañones, tras alcanzar un acuerdo entre Jorge Juan y Autran, que eran los que más conflictos ya de tipo personal tenían en las relaciones sobre la construcción naval. El documento que recoge el escrito y las conclusiones de esta Junta es el que aquí tenemos. Está redactado en inglés y a la manera inglesa. En sus páginas interiores el libro es una maravilla, ¿no? Escrito con una letra no muy culta, pero al menos sí muy artística. Incluye los slops, dentro de lo que es el orden de los rangos de barcos de la Real Armada. El slop en sí, la palabra de traducción es balandra, pero ellos lo emplean para barcos que sean de menos de 20 cañones. Todo lo que vaya de 20 cañones para abajo es un slop. Pues en este documento meten también los slops. Después habrá otro documento idéntico, es una copia, es una traducción que se hace por Echegaray, en el que sustituirá a los slops pues, por bombardas, por otro tipo de barcos que se emplean aquí en España, menores a 22 cañones. Este documento en concreto que aquí tenemos tiene la asignatura MS 420 y está en el archivo del Museo Naval de Madrid. Las medidas que presenta este documento es para navíos de 100 a 58 cañones y fragatas de 52 a 22 cañones y están todas expresadas en medidas inglesas. Describen lo que describe el establishment de 1745, con lo cual se da ya pues, por sentado de que los ingleses que trae Jorge Juan están aplicando el sistema vigente en Inglaterra y por tanto el más moderno. Fuera bueno o malo, decían que era malo, pero es lo más moderno. Estos establishments, a diferencia de los de 1719, que regulan, explican y dan medidas de todos los detalles estructurales del barco, los de 1745, al igual que los de 1706, son una copia, una adaptación, tan solo hablan de eslora, manga y punta. Dan las 3 medidas, que es un concepto ya antiguo. Sin embargo, en el 19, pues bueno, todos los elementos estructurales son medidos, tanto en sus gruesos, sus largos, sus altos, y esto es algo que inexplicablemente los ingleses eliminan en 1745 con esta nueva reglamentación. Puedo decir que estas
normativas son muy encorsetadas, son muy rígidas, y los constructores del Támesis no están del todo de acuerdo. Contrariamente a lo que ocurre en Francia y en Inglaterra, que la construcción está en manos de la corona, en Francia y en España, que está en manos de la corona, en Inglaterra, la práctica totalidad de la construcción naval está en manos de constructores privados. En el Támesis, que bueno, tiene una serie de asientos, de contratos con la corona, y entonces, bueno, pues la corona puede dedicarse a otras cuestiones, siempre y cuando estos astilleros estén sujetos a las normativas que sí dictan el almirantazgo. Ahí sí que no hay ningún tipo de tal. Los establishments están basados exclusivamente en dimensiones y en proporciones, no en diseño. Entonces ocurrirá que dos barcos con diseños distintos mantienen unas mismas dimensiones y unas mismas proporciones, aunque esto último de las proporciones es discutible. Después intentaré explicarlo un poco más adelante. Finalmente se acabará aprobando un reglamento, ya aquí en España, volvemos a España, un reglamento de maderas de roble necesarias para la fábrica a la inglesa de un navío de 68 cañones, una fragata de 52 y otra de 44, formado por la Junta de Constructores con la aprobación de Jorge Juan y Santa Cilia. Con arreglo a este reglamento, se proyecta la construcción de 4 navíos en guarnizo por Howell. Howell es el constructor inglés que es destinado allí. Y en el astillero de Steyr, en Ferrol, se pondrán en grada nada menos que 12 navíos de línea. Del prototipo, aprobado en el nuevo reglamento, de 68 cañones entre los meses de mayo y noviembre de 1752, bajo la dirección de Richard Ruth. Como eran 12 y eran idénticos, pues bueno, el gracioso popular gallego pues acabó llamándolo los 12 apóstoles. Y así han llegado a nuestros días. La Junta, una vez reunida para concretar qué tipo de navío íbamos a tener, fue reuniendo también otra serie de completísimos reglamentos técnicos relacionados con la construcción y con los arsenales que complementaban a estos reglamentos de maderas de roble, que, ojo, los reglamentos de maderas tan solo recogen todos los elementos estructurales de la carpintería transversal, son las cuaderneras, los baos, tal, pero no la longitudinal. No se dibujan ni se expresan ni quillas, ni esloras, ni absolutamente ningún elemento que sea longitudinal, tan solo los transversales. Aquí tenemos el desarrollo del esquema de la cuaderna según la Junta de Constructores de 1752. Es una cuaderna inglesa, pero con una serie de modificaciones. Bueno, posteriormente, vamos a continuar con el tema de los reglamentos. El asunto del reglamento no tiene precedente ni en Inglaterra ni en Francia, es decir, es aquí en España el primer país donde se realiza este tipo de documentos. Son unos documentos muy precisos, en ellos residen todas las medidas, todas las dimensiones de todas las piezas que componen un barco, insisto, de la carpintería transversal, y se dibujan. Esto facilitará también mucho la labor para los que talan en el monte la madera. Ya se les da un dibujo con una determinada figura hecha a escala y solamente tienen que pasarlo a un gálibo a tamaño natural, plantarlo sobre el árbol que tiene más o menos la figura, marcarlo y con el tiempo cortarlo y después pues, trocearlo según esas figuras que contienen los reglamentos. Esta fórmula de representar las piezas a escala sería adoptada con idéntico formato por Gautier, François Gautier, que llegaría después de Jorge Juan a sustituirlo como director de construcciones navales en 1769 con sus reglamentos de maderas de roble necesarias, y también lo haría un discípulo suyo, José Romero y Fernández de Banda, en el año 1784.
El sistema traído por Jorge Juan intentó desarrollar un método mejorado de la construcción inglesa estandarizada, donde cada astillero, manteniendo las normas establecidas por los establishments, seguía un criterio propio en lo concerniente al diseño estructural. Ello suponía que las unidades construidas bajo esta filosofía debían ser iguales, pero no idénticas estructuralmente hablando, lo que afectaba a los pesos y al desplazamiento y, por tanto, a su calado y velocidad. Y esa base teórica de construcción, de un modo u otro, sería visto por nuestro hombre, por Jorge Juan, quien años después pues, plantearía en el tomo segundo de su obra Examen Marítimo este asunto como un claro ejercicio de método científico. Tras la Junta de Constructores de Madrid de 1752 y con el planteamiento muy a la inglesa de cómo ha de hacerse los barcos, estos comienzan a tener una serie de problemas de los que después hablaremos y finalmente, pues bueno, llegamos a otra nueva, 2 años después, en 1754, donde se hace una valorización de qué hemos hecho anteriormente, a dónde queremos ir y qué hay que mejorar. Y el sistema, que no sin esfuerzo se instala en España, rompe absolutamente con la tradición constructiva al definir al buque desde el papel, es decir, desde el plano. Por lo que también rompe definitivamente con el empirismo constructivo y abre una nueva vía al diseño teórico previamente analizado. Sin embargo, la premura en poner en marcha esta nueva construcción naval, haciendo uso de maderas no adecuadas, originó en muy corto plazo de tiempo muchos problemas estructurales y graves, como el que relata el comandante de uno de los experimentales, el navío Asia, al decir, y abro comillas, que desde que salió del astillero nunca se halló sin goteras, que pasaban de una cubierta a otra inundando pañoles. Lo mismo ocurriría con el África y el Fernando, incluso con el paquebote y con la fragata, puesto que todos estuvieron hechos con maderas no adecuadas y las recién cortadas que estaban verdes y no curadas. Respecto al Fernando, a su regreso de Nápoles, el comandante también elaborará un informe demoledor en el que yo he puesto una pequeña frase y dice: volvió como una criba, mojándose hasta el pan y la pólvora. En un barco el pan y la pólvora es lo más importante. El pan y la pólvora. Sin pan y pólvora eres un pato navegando en un lago. Entonces, pues, imagino que el disgusto de este hombre pues no sería menudo. El problema como tal no fue por defectos intrínsecos del sistema, como algunos se emperraban en decir. Autran perseguía constantemente, repetía constantemente, quizás por un pequeño ataque, ¿no?, de ira contra Jorge Juan, porque lo había desplazado como responsable de construcciones navales y de su feudo en Cádiz por Mulan, encima por un inglés, un protestante, y no lo era, porque bueno, creo que era irlandés, pero bueno, para ellos el concepto de Irlanda no existía. Todos eran ingleses y por lo tanto enemigos de la España católica. Y Autran, pues bueno, fue uno de los que constantemente estuvo instigando contra este sistema, que en algunas partes pues falló más por logística y por falta de operarios como Dios manda, que no como sistema en sí, que opino fue bueno. El caso es que, como digo, estas maderas no curadas y también el desconocimiento de los astilleros y arsenales de marina por parte de los carpinteros provocó, pues bueno, que la crítica contra el sistema fuera quizás más dura de lo normal. No se criticaba el diseño en sí, que lo consideraban muy bueno, la carena de los barcos, entendían que era excelente. Lo que se criticaba era el modo
era otro modo de construir, donde había que sustituir mucho hierro que reforzaba los elementos estructurales y los unía por madera, por cabillas de madera. Y esto no entraba en la mente de los constructores que llevaban años y con una tradición de siglos construyendo con hierro. No he encontrado un documento, con lo cual no he querido ponerlo, pero puedo decirlo, de que también hay algo por ahí, de que algunos industriales del hierro del norte también empezaron a alzar la voz, diciendo que si los barcos estos van a consumir muy poco hierro, porque todo va a ser cabillas de madera, esto va a ser nuestra ruina. Y como ocurre con los empresarios, pues claro, empezaron a moverse y a moverse por sitios bajos hasta llegar a los puntos altos. Y ahí también tuvo Jorge Juan que lidiar con un Miura invisible que no se dejaba ver. El caso es que se le achacaba el problema a ojos de los detractores, radicando los problemas de construcción a la inglesa, principalmente por la falta de fortaleza, decían, de los navíos. Se eliminaban, como acabo de decir, de un plumazo, clavos y pernos de hierro por cabillas de madera, las uniones y ligazones, como también en los forros, que son los que las unen. Junto a la escasa validez de la fortificación inglesa, que en verdad no era poca la fortificación, pero cuyas fórmulas no eran lo efectivas que se entendían frente a las autoconocidas y probadas de los sistemas previos que se utilizaban aquí en España. En este dibujo pues tienen ustedes un corte de una cuaderna a la inglesa y cuáles son los elementos de fortificación que ellos emplean, ¿no? Esos puntales son oblicuos sobre la cubierta principal, porque la cubierta debajo es un madero, es un bao, es la zona de baos vacíos, ¿vale? Que en un momento determinado de carga se podía poner unos tablones, se utilizaba como cubierta, pero ahí simplemente había tablones y nada más. Después tenemos unas curvas llaves, y estas curvas llaves son el elemento fundamental con el que trabajan la carpintería y fortalecen estos barcos. Los constructores españoles del sistema previo entendían que era un sistema débil. Y bueno, pues aquí tenemos el armado longitudinal a la derecha de cubiertas del sistema español, donde la cuaderna tiene al lado pues un trancanil, un contratrancanil, unos baos, un durmiente, un contradurmiente, y a veces hay incluso un sotatrancanil, un sotacontradurmiente. Son muy reforzados, también hay un enorme consumo de madera. Probablemente la resistencia estructural del sistema español previo probablemente sería mejor que el inglés, pero lo que no cabe duda es que los ingleses operaron por los 7 mares sin ningún problema con otro tipo de construcción. Entonces debiéramos hacer una reflexión de qué es lo que falló realmente. ¿Falló el sistema traído por Jorge Juan? Yo creo que no. ¿Falló lo que hizo Jorge Juan? Considero también que no, porque la prueba la tenemos con toda la Marina Británica. No es la Marina de Creta o de Malta o la Marina alemana, que en aquel entonces repuntaba, pero no, estamos hablando de la Royal Navy. Y no se les desguazaban barcos, ni tenían problemas de arrufos ni de quebrantos, con las consiguientes entradas de aguas, al menos, salvo que por chulería inglesa no lo digan, al menos no tenemos noticias. Alguna habrá, probablemente, con tantísimo barco que hicieron durante ese siglo y los precedentes, pues algo habría, ¿no? Pero no fallaron ninguno. Tenemos la prueba, ¿no? Al margen de las cuestiones técnicas de Trafalgar, los barcos ingleses aguantaron lo que no estaba escrito. Entonces quizás lo de hablar de fortaleza o falta de fortaleza es un poco a la ligera. Sí que faltarían conceptos. Hay un documento que tampoco he podido traer,
se habla de que los ingleses para hacer estas cabillas de maderas no utilizan cualquier madera, utilizan una determinada parte de la raíz del roble que tiene mucha mayor dureza, etcétera, etcétera. Aquí, hasta donde llegó, se utilizaba por desperdicios de madera. Se le hacía la forma de la cabilla, fuera con torno, fuera con lo que sea, para dentro y chimpún. Esa puede ser la razón. Puede ser, porque, insisto, los ingleses la trabajan con un sistema ya de siglos y les funciona. ¿Por qué no nos puede funcionar a nosotros? Quizás sea porque nosotros utilizamos el Quercus robur y ellos el Quercus albar. Quizás son robles, pero de familias distintas. Quizás. No lo sabemos. En este sentido, en el sentido de la falta de fortaleza, José de Mazarredo señala la poca fortaleza de esta construcción achacándola al tamaño de los buques. Son buques muy largos y, en consecuencia, por el movimiento de la rúfeda de Quebranto, abren por muy reforzados que sean. Y así lo expresa en un dictamen sobre construcción naval en 1782, donde dice, y abro comillas, en nuestra construcción adoptada en 1752 es preciso juzgar que el exceso de las dimensiones hacía insuficiente tanta fortificación. Es decir, él reconoce que ya en 1752 los barcos a la inglesa están bien fortificados, pero el exceso de eslora, el exceso de largura, pues invitan a que, por los efectos de las olas, que ese arrufo y quebranto abra juntas y penetre el agua. Juzgando a la vez, hablo nuevamente de Mazarredo y abro comillas, de no haber sido por estas dimensiones, habrían estado suficientemente fortificados. El problema es que lo dice en 1782, si lo hubiera dicho mucho antes, probablemente el sistema de Jorge Juan se hubiera mantenido vigente, pero por mala suerte así no fue. Esto, bien o mal, irá cambiando conforme a los informes emitidos sobre los defectos observados en otros tantos buques, lo que obligará a Julián de Arriaga, nuevo secretario de Marina tras la caída de Ensenada, de la que voy a evitar hablar porque ya es harto conocido, a convocar en el mes de septiembre de 1754 una nueva junta de constructores, esta vez en Cádiz. Aunque instigada por quienes buscaban regresar al sistema de construcción naval anterior. Esta junta será encabezada por el Marqués de la Victoria, junto a los comandantes de los navíos y fragatas de nueva construcción con daños. Del otro lado, en esta junta estará Jorge Juan y el constructor Matthew Mulan, es decir, hay una minoría. Ruth no puede ir, Howell tampoco, pero bueno. Los convocados, por el lado del sistema previo, argumentaron las bondades de este como contrapeso de los defectos detectados en los navíos de nueva fábrica. Mulan y también Jorge Juan insistirán en que los problemas eran exclusivos de las maderas empleadas, porque fueron usadas en verde, y al secar, ya puestas en el barco, estas contraen y dejan espacios entre ellas, permitiendo la entrada del mar. Respecto a la falta de fortaleza, Mulan, pero sobre todo Ruth, que no estuvo presente, en un escrito responderá a las críticas vertidas a la Junta mediante una clara y contundente defensa de la construcción inglesa, ridiculizando incluso a quienes le plantearon preguntas sobre su modo de hacer, contestando a cada una de ellas y recordando el informe en el que advertía de los muchos defectos reconocidos por él en los llamados 12 apóstoles durante su construcción en Esteiro, diciendo, y abro comillas, los 12 navíos que estuvieron en gradas cuando se separaron por orden de la corte del astillero, cuando me separaron por orden de la corte del astillero a fin de recuperar mi salud, cayó enfermo. Estoy responsable
y cuando volví y me encargué de la construcción, participé a don Jorge Juan conforme la orden que me dieron en la corte. Los defectos y faltas que reconocí y son las piezas mal labradas, las maderas sin la debida posición, los durmientes y cuerdas sin la seguridad necesaria, muchas cabillas de mala calidad que no bien metidas y peor calafateadas, y toda la máquina de la obra tan opuesto a mi idea que me hallé obligado, de nuevo, a repetir mis quejas al dicho don Jorge Juan. Es decir, cuando la parte, llamémosla entre comillas española, de esta comisión intentan ridiculizar a los ingleses, Ruth les suelta una andanada documental, porque ya en su momento ya habían denunciado que el problema no era un problema de sistema, no era un problema de método, era un problema de astillero. Además de otros, pero el problema principal era de astillero. Y él va señalando en este resumen, la carta es mucho más grande, se encuentra este documento en el Archivo General de Simancas, cualquier hijo de vecino puede ir a verlo, y bueno, es tremendamente grande. Yo he recogido tan solo este punto, pero es muy ilustrativo de cuál es el problema. Bueno, este documento, como digo, podemos resumirlo en la constatación de dos hechos. Lo primero es que la puesta en práctica fue problema desde, yo creo que desde el mismo astillero. Había puesto otra cosa, pero no, yo creo que el problema en sí de la puesta en práctica del sistema partió del mismo astillero, donde los carpinteros de Ribera, que eran quienes hacían los barcos, no entendían aquello que estaban haciendo. Para nada. En segundo lugar, hubo poco tiempo para adaptarse a una nueva manera de construir barcos que cambió de la noche al día, tras años de una práctica absolutamente diferente de hacer, aparejar y armarlos. Ensenada quiere premura, quiere velocidad, y eso provoca que no haya una instrucción previa para cada uno de los operarios, que son los que a fin de cuentas con sus manos tienen que construir esas moles. Yo añadiría también otro asunto, y es el del idioma. Como tal, debió ser también un problema, dado que los constructores eran ingleses e irlandeses, y los unos hablaban inglés y los otros el gaélico, pero ninguno de ellos las lenguas que se hablaban aquí, ¿no? en la zona, en la península ibérica, lo que supondría un auténtico impedimento a la hora de explicar detalladamente los diferentes procesos constructivos de hacer un navío. Recuerden el de la foto inicial. Estamos hablando de millones de piezas las que hay que poner y que encajen todas perfectamente. Si no hay una comunicación fluida y clara, cualquier error puede ser mortal. Concluyendo, resta decir que de las propuestas planteadas por la Junta de 1754, que fueron elevadas a la Corte, solamente 6 fueron atendidas. Fueron muchas, se atendieron finalmente 6. Aún así, con los años irían incorporando una serie de nuevas aportaciones del anterior sistema. Debido a que en 1759, con el sistema a la inglesa ya consolidado, comienza a sufrir una serie de transformaciones hasta hacer una hibridación del sistema puro inglés respecto a lo que ya comenzaba a aparecer en las nuevas construcciones. Se siguen pidiendo en ese año de 1759 informes a los comandantes de los navíos que han sido construidos a la inglesa, para conocer si hay defectos o no. Y bueno, pues como en cualquier botica hay de todo. Unos sí, otros no. También hay que ver las condiciones de la mar. No es lo mismo navegar en una condición plácida o una condición dura, no es lo mismo
sabe manejar perfectamente los trapos, a no tenerla. Entonces hay condiciones que condicionan evidentemente el tipo de barco y construcción. Bueno, para finalizar, el sistema a la inglesa, puesto que así fue conocido y reconocido desde que se instauró en España, a pesar de que produjo barcos extraordinarios y de una larguísima vida operativa en algunos de ellos, en esencia fue desde sus comienzos un proyecto de Estado, yo creo que fallido en tiempos de la Ilustración española, donde se conjugaron muchísimos y muy distintos factores en contra de índole técnico, administrativo y también creo que hasta político. La política, como digo yo siempre, que me conocen saben que yo no la soporto, está metida en todo. Y en esos momentos también hay una serie de trampas palaciegas y al final, bueno, pues esto cae por su peso. También jugaron otros muchos factores, ¿no? Principalmente la puesta en marcha de un potencial proyecto sin los medios y la experiencia de los operarios, de los arsenales y astilleros. Tal y como sí pudo ver Jorge Juan en su estancia en Inglaterra, como también las muchas intrigas, principalmente por quienes no aceptaron de ningún modo y ni siquiera lo aceptaron de entrada el nuevo método o forma o manera o sistema de construir barcos para la Real Armada. El sistema tuvo muy poca vigencia, apenas 15 años de vida, pero a pesar de las trabas iniciales y que fueron alimentándose, desgraciadamente, por los resultados de las primeras unidades fallidas, por las razones antes explicadas, siguió vigente aun cuando Jorge Juan ya fue separado de toda responsabilidad en construcción naval para la corona, construyéndose el último navío, el San Genaro, en Cartagena en el año 1765, cuya vida operativa alcanzó los 57 años. Sirviendo en la Real Armada Española y también en la Marina Francesa, al ser transferido en uno de los pactos estos raros que hay entre naciones en 1801 a la Marina Francesa, como digo, y desguazado ya por falta de carena, por vejez, en el año 1822. No obstante, y aquí voy a poner esta última fotografía, aún en 1767 y con Gautier como director de construcciones navales, el sistema traído y defendido a ultranza por Jorge Juan fue nuevamente atacado, aunque rápidamente recibió la respuesta por el conde de Vega Florida, quien rechazó firmemente pues, las críticas del francés, de este constructor francés. A esta respuesta contundente en favor del sistema inglés de Jorge Juan se le unieron, como no, cartas desde Ferrol remitidas por Howell, por Hybus y por Williams, en algunos de estos segundos que vinieron con los constructores que por los años fueron ganando rango y posición y experiencia y alcanzaron algunos de ellos importantes posiciones en nuestra marina. Estos, con sus escritos, desmontaron una a una las tesis de Gautier en defensa ya no del sistema inglés como tal, sino como resultado, ¿no?, de una permanente evolución y recapitulación por un sistema que no resultó tan desastroso como algunos quisieron hacer ver. Por ello, el secretario de Marina Arriaga ordenó a Edward Bryan que desde Cartagena fueran enviados sendos modelos, aquí los tienen, de las cuadernas maestras del navío San Genaro
y del San Juan Nepomuceno. Diseño el último de Juan Pedro, españolizado su nombre, Jean-Pierre Gaultier, que fue el que instauró este nuevo sistema a la francesa. Hoy están depositados en la exposición permanente del Museo Naval de Madrid, al que, a los que no conozcan el museo, que durante un periodo de vida fue no sé si mi segunda o mi primera casa, pues recomiendo. Bueno, allí están, junto a otras joyas de nuestra construcción naval, que permiten ver la altísima tecnificación y la más altísima cualificación de la Marina Española en el siglo XVIII, siendo más de la mitad de los que allí hay, del sistema que trajo y que puso en marcha el llamado sabio español don Jorge Juan y Santa Cilia. Nada más que decirles y muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda, encantado de responderles por la paciencia que han tenido y sobre todo por la pérdida de imágenes para mí tan interesantes que había preparado para explicar esto con más nitidez. El documento con el que el rey le pide a Jorge Juan que vaya a Inglaterra, ¿se puede encontrar en internet para leerlo? No se lo encarga el rey, se lo encarga Ensenada. Es verdad, cierto. El Marqués de la Ensenada es antes lo he dicho, es el